Estos días en Guadalajara se puede ver una exposición en la que se muestra todo lo relacionado con la biomasa, ese nuevo material energético renovable que tiene poco de nuevo porque lo tenemos cerca de nosotros o a nuestro alcance, algo que nos puede librar de esa dependencia que tenemos con los combustibles fósiles que antes o después van a desaparecer. Hoy vamos a tratar de conocer qué es esto de la biomasa, para qué sirve y cómo podemos utilizarla. Para ello estamos en contacto con Roberto de Antonio, responsable de la empresa Factor Verde y que en estos momentos se encuentra realizando una actividad relacionada con este tema en la provincia de Guadalajara, en concreto en Luzón. Buenos días, Roberto. Buenos días, Alicia, ¿qué tal? Bueno, pues en primer lugar, ¿qué es esto de la biomasa? Bueno, realmente la biomasa es algo que utilizamos desde que descubrimos el fuego. Es simplemente aprovechar recursos que gracias a la función fotosintética que hacen las plantas, pues también a la naturaleza, y aprovecharlos para producir luz o calor. Eso supone que lo tenemos al alcance de las manos, Pues sí, que salimos al campo realmente. y tenemos material. Realmente, aunque parezca mentira, en nuestro país sobra mucho material, es decir, un país que importa absolutamente todos los combustibles fósiles, es el gas y el carbón y el petróleo que compramos mayoritariamente fuera, pues es un país rico en recursos, por ejemplo, forestales, que no aprovechamos y que todos los veranos pues arden porque se está acumulando en exceso. Pero esto de la biomasa se entiende como algo pues muy nuevo, en cierto modo un poco alternativo, un poco lejano a la realidad. Véndanos la biomasa. Bueno, es que precisamente no es nada nuevo y de hecho en Europa es una energía masivamente utilizada en países mucho más desarrollados que el nuestro, como puede ser Suecia, Austria, Finlandia. La bioenergía representa más del 30% de la energía primaria del país. Es decir, que igual que aquí el 100% nos lo gastamos en petróleo o gas, en países como Suecia o Finlandia el 30% de su energía primaria procede de la bioenergía y eso genera una economía circular que redunda en beneficio de los ciudadanos y del medio ambiente, que es muy positiva. Luego estamos usando realmente una fuente de energía tan antigua, como decía antes, como el fuego, pero que digamos que la versión moderna realmente pues está masivamente utilizada en toda Europa. Lo que es relativamente nuevo en nuestro país son las aplicaciones modernas de la biomasa, es decir, utilizar fundamentalmente pues eso, las astillas de biomasa forestal y los pellets como combustible alternativo al gasóleo o al gas. Bueno, pues nos encontramos con un material más barato. Vale, muy bien. Pero la caldera que tenemos habitualmente no es la que podemos utilizar. Se dice que la instalación de una caldera para que acepte la biomasa es cara. ¿Es verdad? Sí, vamos a ver, las calderas de biomasa son unas calderas más robustas. Estás al final utilizando un combustible sólido, a diferencia del gasóleo o del gas, que pueden ser calderas más pequeñitas, pero por otro lado son también calderas más duraderas y obviamente, es decir, la caldera tiene que estar adaptada al tipo de combustible. Hoy en día la biomasa es un combustible normalizado como pueda ser gasóleo o cualquier otro combustible. Pero la biomasa, cuando hablamos fundamentalmente de biomasa, son refiriéndome a los pellets y a las astillas, ¿no? de biomasa forestal, que es lo que podemos utilizar en instalaciones de calor de nivel doméstico, ¿no? Esas calderas son más caras, sí, son más caras en cuanto a coste de inversión, pero el ahorro en cuanto a coste de combustible está entre un 40 o un 50% respecto al gasóleo. ¿Qué quiere decir? Que las calderas se amortizan antes y cuanto más consumo tengas, antes las llegas a amortizar. Y normalmente en los proyectos de inversión de instalaciones domésticas o instalaciones grandes están entre 3 y 5 o 6 años de periodo de retorno. ¿Qué quiere decir? Que el sobrecoste de la amortización lo recuperas en 3 o 5 años de inversión. ¿Y esa caldera nos serviría para tener calefacción y para tener agua caliente, por ejemplo, en una vivienda normal? Sí, perfectamente, claro. De hecho, lo que haces es sustituir el gasóleo o el gas por una caldera de pellets para producir agua caliente sanitaria o calor. En Mil Marcos, la empresa en la que usted está, se instaló el año pasado un equipo de biomasa en el Centro Social Polivalente y en viviendas municipales. Ahora están en Luzón. ¿Qué hacen en Luzón? Bueno, en Luzón hemos instalado 6 equipos con un total de 70 kilovatios de potencia en distintas instalaciones, en las escuelas, en el museo, en un edificio municipal. Y bueno, pues eso está suponiendo un ahorro importante en términos de combustible frente a lo que tenían antes. ¿Es más fácil llevar la biomasa al medio rural que a la ciudad? Vamos a ver, en el medio rural estamos como más acostumbrados a utilizar la biomasa. Al final hay más espacios, estamos cerca del bosque, de la naturaleza, es como algo natural, o sea, es utilizar un combustible que está en tu entorno. Obviamente la biomasa, como decimos, en sus aplicaciones modernas requiere un tratamiento de esa materia prima, una pelletización, etcétera,
pero claro, nuestras instalaciones, por ejemplo, están en el medio rural. Nosotros nos abastecemos de recursos biomásicos de la provincia de Guadalajara, de pino de nuestra provincia, y obviamente, claro, lo ideal es aprovechar el recurso cerca de donde está el origen y la fuente. Eso es bueno para todos. Es bueno para la naturaleza y es bueno para el bolsillo. Sí, de eso íbamos a hablar, es ecológico. Claro, 100%. Es decir, la biomasa es una bioenergía que lo que hace es, como toda combustión, producir CO2, pero ese CO2 procede del ciclo de la naturaleza, de la función fotosintética. Entonces es una energía renovable, y como tal, pues en toda Europa pues está considerada una energía positiva para todos. Y además piensa que cuando nosotros cortamos pinos en umbralejo, lo que estamos haciendo, por un lado, es limpiar el bosque, reduciendo el riesgo de incendios. Por otro lado, generar empleo en un pueblo que está prácticamente abandonado, como muchos, desgraciadamente, en nuestra provincia. Es decir, creamos empleo y riqueza en nuestra tierra, no en Abu Dhabi o en Argelia, ¿no?, sino aquí, creando empleo donde necesitamos. Limpiamos el monte y ese combustible, además, lo procesamos, por ejemplo, en un centro logístico que tenemos en Corduente, que es otro pueblo también, próximo a Molina de Aragón, y ese combustible luego lo hacemos viable pues para instalaciones que están también cerca de nosotros, con lo cual es un círculo que nosotros llamamos círculo virtuoso, porque ayuda a proteger a la naturaleza, reducir el consumo de petróleo y combustibles fósiles y a crear empleo donde más falta nos hace, que es en el entorno rural. Completo, un círculo completo completamente. Sí. Pues Roberto de Antonio, gracias por haber estado con nosotros para hablarnos de la biomasa y de sus posibilidades. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y darme la oportunidad de dar a conocer un poquito más este producto que